Éfeso, lo que queda de las ruinas, de lo que fue el esplendor de su templo, del templo de Artemisa o Diana de los Efesios. Ahí está. Aparece, nos regala otra imagen cualquiera de las que hoy aparecen como las ruinas de esta ciudad. Ahí aparecen varias imágenes. Y si no la tenemos, pasemos la diosa que se veneraba allí, la imagen de la diosa. Que algunos dicen, ay, esa es la Virgen María. Observen la Virgen María. Esa es la Virgen María que la gente tiene hoy. ¿Observáis arriba que tiene cuernos? Venus, la diosa Venus o la diosa Diana de los Efesios. ¿Observáis que los cuernos a la vez están conformando una media luna? Porque esa diosa también es el dios Alá, que adoran que veneran hoy los musulmanes, y su símbolo es una media luna. Obsérvele que conforma la famosa media luna, símbolo del Islam hasta el día de hoy. Esa era Artemisa o Diana de los Efesios, que algunos dicen que es María. ¿Qué tal les parece? ¿Ah? Una virgen con cuernos. ¿Ah? Bien, listos. Ahora pasemos a otra parte. Vamos a ver brevemente, pues esto es largo, pero lo veremos brevemente. Mundos perdidos de los tiempos de los primeros cristianos, para que veamos así como era Éfeso en ese momento. Justo después de la crucifixión, los seguidores de Jesús no eran más de 100. Eran un culto subterráneo y perseguido, a punto de ser eliminado. Sin embargo, luego de varias décadas, este culto contaba con miles de seguidores en todo el Imperio Romano. Se propagó por muchas ciudades, como Éfeso, donde adoradores paganos habían construido el templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo. Acabó con las antiguas creencias. Viajó hasta los desiertos de Turquía, hasta Capadocia, donde un pueblo misterioso talló ciudades subterráneas e iglesias extraordinarias en piedra volcánica. Al principio, el mensaje del cristianismo viajó por las carreteras que Roma había construido para sus soldados, en boca de un predicador llamado Pablo. Durante su vida caminó más de 32.000 kilómetros, llevando el cambio y la revolución a donde quiera que llegara. Ahora, un equipo de expertos tratará de descubrir el mundo que él conoció, valiéndose de las más recientes investigaciones y de la animación por computadora. Veremos los lugares a los que él viajó y luego transformó. Este es el mundo perdido de San Pablo y los primeros cristianos. Mundos perdidos. Año 36 después de Cristo. En la ciudad de Jerusalén, los líderes judíos hacían todo lo posible por destruir el nuevo y peligroso culto, el culto de Cristo. Apenas 3 años después de la crucifixión de Jesús, solo sobrevivía un puñado de sus seguidores. Si lograban matarlos a todos, su religión moriría con ellos. Un maestro judío conservador era el líder de la persecución. Se llamaba Saúl y supervisó en persona la ejecución de uno de los líderes cristianos, muerto apedreado. Sin embargo, con el tiempo, este hombre se convertiría en el mayor mensajero de Jesús. Más de la mitad del Nuevo Testamento está conformado por escritos suyos. Muchos argumentan que sin él no existiría el cristianismo. Saúl se llamó luego Pablo y definió en gran parte nuestro mundo. Ahora, nuestros investigadores quieren descubrir el mundo que lo definió a él. La historia comienza en el suroeste de Turquía, en el pueblo natal de Pablo, Tarso. Hoy en día aún es un centro urbano activo.
El historiador Mac Wilson quiere hallar restos de la ciudad que Pablo conoció y que ayudaron a forjar un carácter extraordinario. Se encuentra en una planicie muy fértil. Hay mucha agricultura en el área y también prevalece la producción textil. Si observamos la ciudad de Tarso hoy en día, vemos que es un centro muy próspero y productivo. Bien, quería hacer solamente esta introducción. Si usted quiere ver el video, lo puede ver en su casa. Es un documental de History, que ha hecho varios documentales sobre la vida de Pablo y de los primeros cristianos en aquellos primeros siglos. Bien. Entonces, ahí para que tengan una idea de Éfeso, ahí en la parte inicial mostró lo que era el templo de Artemisa, la capital mundial del mundo religioso de aquel entonces, el templo más grande hecho por la humanidad hasta entonces. ¿Qué llevó a que esa religiosidad y toda esa cantidad de millones de fervorosos seguidores de Diana o de Artemisa decayera? Exactamente la predicación, el evangelio que predicó Pablo por todo el mundo antiguo y especialmente por toda esa área de la actual Turquía, llevó a la muerte no solamente el culto a Artemisa, sino que el culto que los griegos profesaban a sus diversos dioses, comenzando por Zeus y demás. Todo eso fue decayendo, entró en decadencia cuando la gente comenzó a conocer el verdadero mensaje del evangelio y el nombre de Jesucristo. Todos esos credos habidos se fueron abajo. Los dioses muertos pasaron a la historia y quedaron simplemente en lo que realmente eran, en mitos. Y la palabra mito quiere decir mentira. El mundo descubrió que todos esos dioses eran solo mentira. Amén. Y que el único verdadero es Jesucristo el Señor. Alabanzas al Señor. De ahí lo importante. Ahora, es importante, ¿por qué es importante conocer estos contextos históricos y este material que se ha preparado con arqueólogos y demás, historiadores, para varias cosas, entre ellas, para comprobar que cuando leemos un mensaje de la Biblia, eso no fue un cuento que se inventaron allí o allá, sino que es algo que pasó de verdad, que ocurrió de verdad. Amén. ¿Y dónde ocurrió y qué fue lo que dijeron? Ahí está. Alabanzas al Señor. Entonces, como una prueba fehaciente del testimonio maravilloso y fidedigno de las Sagradas Escrituras. Bien, viniendo sobre la carta a los Efesios, entrando sobre la carta a los Efesios, es necesario, si hacemos un breve bosquejo, veremos las palabras claves usadas en este libro. Y son muchísimas las palabras, o las palabras clave, el mensaje clave. Uno, que en el 1:1 aparece el autor. El autor es Pablo, aunque algunos han sugerido que no necesariamente tiene que haber Pablo de su puño y letra haber escrito la carta. Pudo haber sido como la carta escrita a los romanos, que usó a un hermano de nombre Tercio como escriba, y Pablo era el que dictaba la carta. Puede haber usado a algún hermano escriba que en aquel entonces esto era una profesión de alto nivel. Los escribanos fueron hasta hace muy poco tiempo personas muy valoradas en el mundo secular,
Hablo de los escribanos o de los escribas. Entonces, el 1:1, Pablo apóstol, el 1:3, alabanza de su gracia, el 1:15, sabiduría y revelación, el 2:1, por gracia sois salvos, 2:11, mediante la cruz, 3:1, los gentiles son herederos, 3:8, riquezas de Cristo, 3:14, amor de Cristo, 3:21, mucho más abundante, 4:1, la unidad de la fe, 4:17, vestidos del nuevo hombre, 5:1, imitadores de Dios, 5:7, como hijos de luz, 5:15, no seáis insensatos, 5:21, someteos unos a otros, 6:1, honra a tu padre y a tu madre, 6:5, siervos obedeced, 6:10, armadura de Dios, 6:21, sepáis mis asuntos, ya es su despedida, y el 6:23, amén. Alabanzas a Dios. ¿Recuerdan cuándo fue que se originó por primera vez la palabra amén? Amén, en la Biblia. Yo se las dije aquí un día ya. ¿No estaban? ¿No se acuerdan? ¿No le prestaban atención? Bien. Ese es a grandes rasgos, así el bosquejo, uno de los tantos bosquejos que pudiéramos hacer de esta carta. Luego podemos hacer otro, mire, esta carta es tan abundante que pudiéramos hacer otro, con temas principales. 1, la riqueza de su gracia, 1:7. 2, las inescrutables riquezas de Cristo, en el 3:8. 3, la riqueza de su gloria, 3:16. Luego, 4, Pablo amonesta a los creyentes a ser llenos del Espíritu de Dios, 3:9. 5, llegar a la unidad de la fe, conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, en el 4:13. En el 6, haced llenos del Espíritu Santo, verso 5:18. 7, sus riquezas en Cristo están basadas en su gracia. 1:2, verso 6, verso 7 y 2:7. 8, su paz, versos 1 y 2. Su voluntad, verso 5. Su beneplácito y propósito, 1:9. Su gloria, 1:12 y 14. 12. Llamado y herencia, 1:18. Su poder y fortaleza, ese es el numeral 13. Está en el 1:19 y en el 6:10. 14. Su amor, 2:4. 15. Su hechura, 2:10. 16. Su Espíritu Santo, verso 3, numeral 16. 17. Su ofrenda y sacrificio, 5:2. Y 18. Su armadura, 6:11 al 13. La palabra riquezas es usada 5 veces en esta carta. Gracia es usada 2 veces. Gloria es usada 8 veces. Plenitud o pleno es usada 6 veces. Y la frase clave, en Cristo, en Él, en Cristo o en Él, se usa 12 veces. Ahí está. De alguna manera bosquejeada la carta, hecho el bosquejo de la carta. Ahora nos vamos a ir a la carta en sí.
La carta en sí, ¿desde dónde fueron escritas estas cartas? Hay unas cartas conocidas como las cartas de la prisión. Estas cartas fueron escritas en una prisión en Roma. Estuvo unas 2 veces preso Pablo, en 2 ocasiones preso en Roma Pablo, y en su primera vez que estuvo preso, según el capítulo 28 del libro de los Hechos, se le permitió predicar, teniendo desde luego una vigilancia de soldados, una guardia que lo vigilaba. Se le permitió predicar desde una casa alquilada, según el capítulo 28 del libro de los Hechos. Desde esa cárcel, Pablo escribió varias cartas. Entre ellas, esta a los Efesios. Se puede ver, a ver si vemos brevemente esto, en Efesios 3:1. Por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes, los gentiles o los no judíos. Así dice el verso 1, o sea que quien escribió esta carta estaba preso. Y el 4:1 vuelve a decir: yo estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Entonces, tanto en Efesios 1 como en el 4:1 dice en qué condición estaba el autor de esta carta. Estaba preso. ¿Y por qué estaba preso? Por la causa del Evangelio. Amén. Entonces, estaba en una prisión. Por eso, Colosenses, Filipenses, se conocerán con esta de Efesio y Filemón, se conocerán como las cartas escritas desde la prisión. Bien. Se cree que estas cartas, tanto la carta a los Efesios como la carta a los Colosenses, inicialmente tal vez no tuviesen un destinatario específico, sino que eran cartas circulares, es decir, llegaban a una iglesia, la leían allí, hacían copias de ella y luego la remitían a otra iglesia y así la iban rotando. Se cree que uno de los lugares, aparte de Éfeso, donde esta carta estuvo y fue muy leída, fue en la iglesia de la Odisea, mencionada en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a las 7 iglesias. Recordemos que en el mensaje a las 7 iglesias, Éfeso es quien recibe el primer mensaje de Dios en Apocalipsis capítulo 2. En el mensaje del Señor, en el libro de Apocalipsis, la primera iglesia mencionada es Éfeso. ¿Correcto? Bien. Luego, el mensaje que tiene en sí. El mensaje de Colosenses tenía un propósito especial, aunque es muy similar y aparecerán muchos versículos que son idénticos o parecieran repetidos, tanto en Éfeso como en la carta a los Colosenses, y fue escrita en el mismo tiempo. Sin embargo, la carta que conocemos como Colosenses fue una carta dirigida exclusivamente para resolver unos asuntos doctrinales. Había unos asuntos doctrinales allí con una secta herética que eran los Ebiam y también los docetas o gnósticos, los famosos gnósticos. Y por eso escribe la carta buscando corregir esos errores doctrinales que estaban haciendo daño a los creyentes en ese lugar.
la carta a los filipenses también tiene un propósito especial: animar a una iglesia que está sufriendo una persecución terrible por la causa del evangelio, a tal punto de que muchos hermanos han sido muertos por la causa del Señor en ese lugar de Filipo, y animarles que a pesar de la gran tribulación, la única vez que Pablo emplea la palabra gran tribulación para una iglesia, la usó para referirse a la tribulación que padecían los creyentes en Filipo, que a pesar de la gran tribulación por la que estaban pasando, sin embargo, permanecían en pie. Pero también se hizo para contrarrestar la doctrina de unos judaizantes o falsos mesiánicos que andaban por allí diciéndole a los creyentes que para poder ser salvos necesitaban guardar la ley de Moisés y circuncidarse, como se lo habían dicho también a los Gálatas o como en Hechos 15. A estos que andaban con esa doctrina por allí y con el pedestal, porque no había bisturí, con el pedestal ese, el cuchillo ese de piedra en la mano, buscando a ver quién se circuncidaba, Pablo los llamó perros carniceros en el capítulo 3 de Filipenses. Dijo: guardaos de los perros, y se refería a este tipo de gente que estaba afectando la iglesia, diciendo que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Entonces, ¿por qué cito esas cartas? Porque son hermanas de esta, son compañeras de esta, salieron en esos, fueron escritas en el mismo tiempo. Y en cambio, la carta a los Efesios, a los antes adoradores de la diosa Artemisa o Diana, practicantes de la brujería. Esta gente antes habían sido brujos, pero brujos de verdad. ¿Qué tal? Una gente que antes había estado en el mundo más oscuro, en la idolatría más grande y también enredados en la brujería. Sin embargo, Pablo, cuando les escribe, no les escribe para corregirles nada en especial, sino para hablarles de la posición que ahora todos los creyentes tenemos en Cristo. Veamos si es cierto lo que estoy diciendo, que era una iglesia, un lugar entregado a la brujería, conocida en aquel entonces como magia. La palabra magia indistintamente se ha usado para referir muchas cosas. A un gnóstico llamado Simón, que creía en la reencarnación, el capítulo 8 de Hechos lo llama mago, el mago Simón. Y a la gente que practicaba la brujería, también mago. Hoy la palabra mago tiene otras connotaciones diferentes. Veamos el capítulo 19 del libro de los Hechos. Que comienza diciendo así: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas, y sucedió que cuando llegó a Éfeso se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces: pues, ¿en qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Ellos respondieron: la del bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenían que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué pidieron ser bautizados? Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizaban. Eran 12 hombres en total. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga y allí predicaba sin ningún temor y trataba de convencer a sus oyentes acerca del reino de Dios.
Pero algunos de ellos no creyeron y delante de toda la gente hablaron mal del camino. Entonces Pablo juntó a unos discípulos y se apartó de ellos, pero todos los días debatía en la escuela de Tirano. Esto se prolongó durante 2 años, o sea, el asunto se extendió largo. Así que muchos de los judíos y griegos, es decir, cuando habla de los griegos son los que adoraban a Artemisa antes y que practicaban la brujería, que vivían en la provincia de Asia, llegaron a oír la palabra del Señor. Dios, por medio de Pablo, hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaron los paños o delantales de los enfermos, y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Les decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Los que hacían esto eran los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno le respondió: yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. Esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de estos libros era de 50,000 monedas de plata. Así fue como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Amén. Entonces, esa es la forma como se predicó el evangelio en Éfeso. La iglesia de Éfeso comenzó ¿con cuántos hermanos? ¿Cuántos leímos? Comenzó con 12 y eran todos varones. 12. Con esos comenzó la iglesia de Éfeso. Poco a poco, ante el tremendo poderío del Señor Jesús, que se extendía por todas partes, y el tremendo poder manifestado del Señor a través de Pablo, que aún no solamente sanaban los enfermos que estaban allí presentes, sino que algunos enfermos que no traían, le traían los delantales de esos enfermos y los volvían a llevar, y con solo hacer eso los enfermos quedaban sanos de cualquier enfermedad. Era un hecho extraordinario que hacía el Señor, no que hacía Pablo. Al fin y al cabo, todo lo hace el Señor. Amén. En una circunstancia especial. Eso esa no es la base del evangelio. Son hechos extraordinarios que aparecen, es decir, cosas fuera de lo común que aparecen en un momento dado. No es lo normal del evangelio esto. Ahora, pero eso hizo que no solamente los judíos, sino también los griegos, los que adoraban a Artemisa y a los dioses de los griegos, conocieran el tremendo poderío del Señor, del nombre del Señor Jesús, y por lo tanto se arrepentían hombres y mujeres y llegaron a conformar un pueblo muy importante. Esta iglesia tuvo un inicio maravilloso. Si bien es cierto, comenzó con 12 hombres que antes habían sido doctrinados por un predicador muy elocuente llamado Apolos, mencionado en el capítulo 12, en el capítulo 18.
Pero Apolo solamente conocía el bautismo de Juan y no conocía el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ya recuerdan que en ese capítulo 18, Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo, cuando lo oyeron predicar y lo vieron tan elocuente, le dijeron, pero venga para acá, y lo llamaron aparte y le dijeron, usted está, a pesar de su sinceridad y de su elocuencia, usted está equivocado, necesita corregir. Amén. ¿Qué era corregir? Necesitaba bautizarse y de ahí en adelante seguir predicando el evangelio, incluyendo a Jesucristo y el bautismo en el nombre de Jesucristo. Alabanzas al Señor. Esa es la corrección que se le hace. Y Pablo encuentra unos discípulos. Prueba de eso es que Pablo encuentra unos discípulos que solamente habían oído el bautismo de Juan, es decir, los antiguos discípulos de Apolos. Estos vivieron una experiencia extraordinaria que Pablo lo volverá a recordar. En el capítulo 1 y el verso 13, Pablo le recuerda a los efesios la experiencia vivida aquel día. Veamos Efesios 1:13. Esta es una experiencia particular de los efesios. Verso 13, 1:13. Ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, es decir, ustedes, cuando dice ustedes, es la iglesia de Éfeso, no nosotros. Cada iglesia tuvo su propia experiencia en particular. Ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiénes son los que el mismo día que oyeron la palabra fueron también sellados con el Espíritu Santo? ¿Los corintios? ¿Los colosenses? ¿Los filipenses? No. Los únicos que vivieron esa experiencia, por lo menos en los días de Pablo, fueron los efesios. ¿Por qué? Hechos capítulo 19, donde leímos, el mismo día que los bautizó en el nombre de Jesucristo, oró por ellos imponiendo las manos en la cabeza y enseguida recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Es una experiencia particular de la iglesia de Éfeso. ¿Correcto? ¿Esto para qué? Los bautistas que son perezosos para estudiar la Biblia, entonces han buscado tomar este versículo y aplicarse. No, desde que creímos todos, el día que creímos en Jesucristo, ese mismo día fuimos llenos del Espíritu Santo, recibimos todo, de ahí que no se necesita más. Porque sacan ese versículo de fuera de contexto. Este versículo no está diciendo todos los creyentes el día que creyeron, ese mismo día fueron llenos del Espíritu Santo. No, se dirige específicamente a los destinatarios de esta carta. Ustedes, efesios, ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. La iglesia en Colombia ha tenido otra experiencia, nosotros hemos tenido una experiencia diferente, no esta misma. Alabanzas a Dios, como la tuvo Corinto, como la tuvieron las demás iglesias. La iglesia, por ejemplo, en Cesarea, la iglesia en Cesarea tuvo una experiencia particular. Los creyentes en Cesarea, Hechos capítulo 10, recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿No pasó así con los creyentes en Cesarea? ¿Lo han leído? Estos recibieron el Espíritu Santo después de que fueron bautizados. Y los creyentes de Cesarea fueron bautizados en el nombre de Jesús después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Una experiencia diferente. Alabanzas al Señor. Bien, decía que
en el verso 1, y pienso que hasta aquí llegamos hoy apenas hasta el verso 1. ¿Sabes hasta dónde llegamos? Vamos a llegar hasta el verso 3. Lleguemos hasta el verso 3. Bendito sea el Dios, la versión la Vulgata Latina, que es el texto donde tomó Reina Valera para esta versión, dice: benedicto, pues bendito, estoy citando el latín, me pegó el latín ya, pero no estoy citando a este señor que retiró, sino que benedicto es en latín, para decir bendito. Bendito sea nuestro Dios y Padre, Señor Jesucristo, dice el texto original. Bendito sea nuestro Dios y Padre, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y eso sí es general. Eso ya no, mire que no está diciendo a ustedes, sino se incluye Pablo, nos bendijo. Y ahí sí estamos todos los creyentes. Alabanzas a Dios. El creyente no va a ser bendecido, el creyente ya fue bendecido. El creyente no tiene bendiciones por conquistar. Todas están dadas ya. ¿Qué es lo que hay que hacer? Solamente recibirlas, porque ya están dadas. Oh, es que yo estoy buscando una bendición. No busque ninguna bendición, solo recíbala, porque ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Alabanzas a Dios. Todas las bendiciones de Dios son nuestras. Alabanzas a Dios. Alguien necesita sanidad, eso ya está dado. No es que Cristo lo va a hacer. Ay, que el Señor haga un milagro, ya está hecho. Ay, que el Señor me conceda aquello, ya está concedido. Que el Señor me dé esto, me dé aquello, ya fue dado. ¿Qué es lo único que necesitamos? Una pequeña llavecita para entrar a la despensa, a la gran despensa donde están todas estas riquezas. Alabanzas a Dios. Aleluya. Un antiguo rey tenía que ausentarse por un tiempo largo, pero le entregó una llave a su hijo. Y le dijo: mira, yo no voy a estar, pero cada que necesites algo, aquí está esta llave. Entra en esa alacena, sacas de ahí lo que necesites, que ahí hay de todo lo que necesites. Saca de ahí y vuelve y cierra. Saca lo que necesitas y vuelve y cierra, porque ahí hay abundancia. El resto de la vida no te alcanzará para gastar toda la provisión que hay ahí. Hermanos, así es la gran provisión que Dios ha hecho. Y no la hizo ahora. La hizo desde antes de la fundación del mundo. No había sido hecho el mundo. No existía mar, luna ni estrellas, no existía universo. Antes de que existiera todo eso, ya Dios nos había bendecido a usted y a mí con toda bendición espiritual. Alabanzas a Dios. Y si no, recuerde a Moisés en el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Y desde cuándo has sido refugio? Antes que existieran los montes, antes que existiera la tierra, antes que existiera el universo, tú ya eras nuestro refugio. Una de las tantas bendiciones del Señor, una de las tantas bendiciones de los hijos de Dios es tener un refugio seguro, y Dios es nuestro refugio desde antes de la fundación del mundo. Le damos una alabanza al Señor.
Aleluya. Alabanzas a Jesús. De ahí que alguien necesita consolación, ya eso fue dado. Alguien necesita fortaleza espiritual, ya eso está dado. Alguien necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo, ya está dado. Alabanzas a Dios. Alguien necesita sabiduría de Dios, ya fue dada. Alabanzas a Dios, que es lo único que necesita. Pídala con fe. Pídala con fe. Use la llavecita se llama fe. Alabanzas a Dios. ¿Cuál es la llave a usar? La fe. La fe. Usted por la fe abre la puerta donde está todas las riquezas de Dios para sus hijos, y usted toma de ahí todo lo que quiera, todo lo que pueda creer. ¿Hasta dónde tomamos? Hasta donde uno pueda creer. Alabanzas al Señor. ¿Será que se agotan? ¿Será que si tomamos mucho se agotan las bendiciones? El único lugar donde las riquezas no se agotan, por más que se gasten, no se agotan, es aquí, en Dios. Todas las demás riquezas del mundo, al gastarlas, se agotan y se acaban. Y si no, pregunte cuántos hay en bancarrota. Mas las riquezas del Dios nuestro son tan abundantes que podemos gastar y gastar y gastar y no se agotarán jamás. Aleluya. Alabanzas al Señor. Y así pudiera seguir, pero el tiempo hoy se nos ha ido. Le voy a rogar que estén de pie. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos sienten que somos herederos de todas esas bendiciones de Dios? ¿Y cuántos han disfrutado de esas bendiciones de Dios? Hay gente al lado de una riqueza tan grande muriendo de hambre. En Londres conocí un caso de unas personas que se extraviaron y las encontraron deshidratadas, ya en un estado agonizante, por ahí a la altura de una universidad, de una ciudad universitaria que queda en el norte, a orillas del río Támesis. Y esta gente deshidratada a la orilla del río, y no bebieron agua porque creían que era agua del mar, que era agua salada, y los encontraron deshidratados, tirados a la orilla del río, muriéndose de sed, y no la bebían porque les daba miedo que de pronto fuera salada, y ni siquiera se habían atrevido a probarla. Un río, el Támesis es un río de agua dulce que recorre todo el centro de Inglaterra y pasa por todo el centro de la ciudad de Londres. Claro que ya a la altura de la ciudad de Londres sí se une con el agua del mar. Hay gente muriéndose de sed, deshidratados, y muchos se han muerto se han muerto de sed espiritual a la orilla de semejante río. Un río extraordinario que desciende del trono de Dios. Un río extraordinario que viene desde la eternidad y que fluye en abundancia para todos los hijos de Dios. Un río donde están todas las riquezas, todas las bendiciones, todo lo que usted y yo necesitamos se encuentra en él. No hay ningún otro lugar donde haya tanta abundancia como en este inmenso caudal de las bendiciones de Dios. Hay una riqueza insondable, inescrutables riquezas no exploradas.
Hay unas riquezas que no hemos explorado y no nos hemos atrevido a explorar por pereza, por falta de fe. Pero qué bueno que esta noche nos animemos a explorar. Oh, no he recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pero si pudiera comenzar a explorar, se encontrará con esas riquezas maravillosas de Dios, con esas inescrutables riquezas de la gracia de Dios, que tienen toda la provisión que usted y yo necesitamos. No para ahora, sino para el resto de la vida. Oh soberano Señor, le damos gracias. Bendecimos y exaltamos su nombre maravilloso. Cuán glorioso, Señor, eres tú, cuán extraordinaria es su gracia. Cuán grande, Señor, toda la provisión de bendiciones que usted nos ha dado por la abundante riqueza de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo. Hoy, Señor Jesús, te doy gracias por tu iglesia, por tu pueblo, por tus hijos, por los que tú has alcanzado y rescatado del poder del enemigo y has traído aquí a tu hermoso pueblo, a tu hermosa iglesia, que hoy es tu cuerpo, Señor, y tú eres la cabeza de esta hermosa iglesia. Tú nos has enriquecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tú nos has resucitado de los muertos y nos has hecho sentar en lugares celestiales. Tú nos has dado el más alto puesto de honor, jamás imaginado ni poseído por ser alguno. Ese lugar de privilegio que nos has asignado, Señor, en ti, por esa bondad inmensa y sin igual hacia su pueblo. Aleluya, Jesús. Profunda riqueza, aleluya, Jesús, de la sabiduría de Dios. Aleluya. Insondables tus juicios y sus Mañana caminos son. en Efesios 2:4 estará nuestra meditación. Solamente tomaremos una frase de Efesios. Por eso le digo que llegar a Efesios es llegar a un océano. No podemos estudiar todo. Y tomaremos esta frase: